Pasamos al sistema muscular, que lo dividiremos en estos subapartados. Empezamos hablando de la clasificación y las características generales de los músculos. Los podemos dividir en dos grandes grupos: músculos rojos, estriados o voluntarios, y músculos blancos, lisos o involuntarios. Los músculos estriados o voluntarios, como su propio nombre indica, son los que controlamos a nuestra voluntad, y los podemos dividir según su morfología en músculos largos, en los cuales su longitud predomina mucho sobre su anchura y su espesor. Podemos hacer una equivalencia con los huesos largos, y se hallan, al igual que estos, en las extremidades principalmente. El segundo grupo está formado por los músculos anchos, que tienen forma de capa y con un grosor muy escaso. Podemos equipararlos a los huesos planos, y se hallan predominantemente, al igual que estos, en la pared del abdomen y del tórax. Por último, tenemos los músculos cortos, que se disponen alrededor de la columna vertebral. Si hablamos de la musculatura de la región del cuello, podemos decir que la porción anterolateral del cuello queda dividida por el esternocleidomastoideo en dos triángulos, que denominaremos triángulo anterior y triángulo posterior. El triángulo anterior está delimitado por detrás por el borde anterior del esternocleidomastoideo, por encima por el borde inferior de la mandíbula y medialmente por la línea media. El triángulo posterior, por su parte, está delimitado anteriormente por el borde posterior del esternocleidomastoideo, posteriormente por el borde superior del trapecio y inferiormente por el tercio medio de la clavícula. En el triángulo posterior pasan estructuras importantes como la vena yugular externa, la vena subclavia, las ramas cutáneas del plexo cervical y el 11º par craneal. Hablamos ahora de la musculatura del tronco. Está formado por 4 pares de músculos que se extienden desde la caja torácica a la pelvis. 3 de ellos son músculos planos, que se encuentran en los flancos del abdomen. De superficial a profundo podemos hablar del oblicuo externo mayor o mayor, oblicuo interno o menor y el transverso del abdomen. Y por último, el cuarto músculo del tronco es el recto del abdomen, lo que vulgarmente conocemos como abdominales, y tiene una disposición vertical y se encuentra en la cara anterior del abdomen. La mayor parte de este músculo recto del abdomen está envuelto por un estuche formado por la aponeurosis de los 3 músculos planos de los flancos, que al extenderse hacia la línea media rodean este músculo recto del abdomen. A nivel del tercio inferior, el músculo solo está rodeado por esta aponeurosis por la parte superior, mientras que por la parte inferior o dorsal solo podemos encontrar la fascia transversalis y el peritoneo, es decir, por la parte posterior del músculo recto del abdomen no encontramos aponeurosis. Es una parte, digamos, débil del abdomen. ¿En qué punto podemos separar la parte que tiene aponeurosis por la parte posterior de la parte que no la tiene? Esta separación se forma por la línea arcuata, que es una línea imaginaria que existe entre el ombligo y la cresta ilíaca. Por encima de esta línea, la aponeurosis rodea al músculo recto del abdomen tanto por delante como por detrás, mientras que por debajo de esta línea solo lo rodeará por delante. Pasamos a la siempre complicada región inguinal. Es una región que está limitada por el espacio que existe entre el tendón conjunto de los músculos planos del abdomen y el reborde óseo, que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis del pubis, formando una línea diagonal. Está dividida en dos mitades por el ligamento inguinal, que es un cordón fibroso que se origina en la cresta ilíaca anterosuperior y se inserta en la sínfisis púbica, separa una parte superior y una parte inferior. La región superior está dedicada a estructuras que se dirigen hacia los genitales, mientras que la mitad inferior acoge estructuras que salen hacia la extremidad inferior. Por esta razón, la parte superior recibe el nombre de región inguino-abdominal y la región inferior se denomina región inguino-crural. La región inguino-abdominal o conducto inguinal está ocupado en el varón por el cordón espermático y en la mujer por el ligamento redondo del útero, y la región inguino-crural o conducto crural se divide a su vez por el arco o cintilla iliopectínea en dos partes. La más lateral es la laguna muscular y la más medial es la laguna vascular. Por la laguna muscular discurren el músculo psoas-ilíaco y los nervios femoral y femoroputáneo, mientras que por la laguna vascular se abren paso las hernias crurales y las estructuras vasculares, como la arteria femoral que se dirige hacia la pierna.
Pasamos a la pared posterior del abdomen. Está formada por 3 grupos musculares. El grupo anterior, formado por el cuadrado de los lomos y el psoas. El grupo medio, formado por la inserción posterior del transverso del abdomen. Y el grupo posterior, formado por los músculos espinales, serrato menor posterior inferior, dorsal ancho y aponeurosis lumbar. Encontramos en esta pared posterior varios puntos débiles por donde pueden abrirse paso las hernias lumbares, como son el triángulo de Petit y el cuadrilátero de Greenfeld. Pasamos a los músculos de las extremidades superiores, al hombro, que es la articulación con mayor rango de movilidad. Destacan en la musculatura del hombro destaca el manguito de los rotadores, que está formado por los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, de los cuales todos son rotadores, a excepción del supraespinoso, que es un separador del brazo, y hay que tener en cuenta que el único músculo rotador interno es el subescapular. Pasamos al brazo, que tiene numerosos músculos, pero lo más importante es que nos quedemos con la división de músculos flexores que se disponen en la cara anterior del brazo, como son el bíceps braquial y el músculo braquial, y los extensores como el tríceps braquial, que se disponen en la cara posterior del brazo. En el antebrazo y en la mano también existen una gran cantidad de músculos, ya que se trata de una región anatómica donde se llevan a cabo movimientos muy precisos, y de nuevo lo importante es separar un grupo anterior de músculos flexores con inserción en el codo a nivel medial, en la epitróclea, y un grupo posterior de músculos extensores con una inserción lateral en el codo, en el epicóndilo. Una región interesante en la mano es la tabaquera anatómica, delimitada por los tendones del aductor largo y extensor corto del pulgar lateralmente y el del extensor largo del pulgar medialmente. En el fondo de este espacio podemos palpar el hueso escafoides del carpo. Hablando de los músculos de la pelvis, otra vez nos encontramos con muchos músculos, de lo cual lo único que voy a mencionar es que los únicos rotadores internos son el glúteo medio y el glúteo menor. Pasamos a la extremidad inferior, el muslo. El psoas ilíaco es su principal flexor, contribuye a la flexión del tronco, a la rotación externa de la cadera y nos permite levantar el tronco desde la posición de decúbito supino. El músculo cuádriceps es el músculo más importante de la pierna, está ocupando la región anterior del músculo y lo forman 4 haces musculares, el recto anterior y los 3 vastos intermedio, medial y lateral. Los 4 se unen para formar un amplio tendón conjunto que se insertará en la tuberosidad anterior de la tibia formando el tendón rotuliano. Este músculo cuádriceps es el principal extensor de la rodilla, siendo el recto anterior además flexor de la cadera. En el muslo también, en la parte anterior, nos encontramos al músculo sartorio, que es el más superficial del compartimento anterior del muslo y es el músculo más largo del organismo. Junto al músculo grácil o recto interno y al semitendinoso, forma la pata de ganso superficial. Bajo el sartorio se encuentra el conducto de los aductores o de Hunter, que comunica la cara anterior del muslo con el hueco popliteo y está limitado por el vasto interno y los aproximadores mayor y largo. En su interior discurren estructuras importantes como el nervio safeno, la arteria femoral y la vena femoral. Una región topográfica importante en el muslo, además del conducto de Hunter, es el triángulo de Scarpa, una región delimitada en su límite externo por el músculo sartorio, en su límite interno por el músculo aductor mediano. Su borde superior es el ligamento inguinal y el suelo lo forman el músculo pectíneo y el músculo psoas ilíaco.